Hola, soy Estefanía Espinosa Vidal, psicóloga sociolaboral y además consultora de mindfulness transpersonal. Seré tu facilitadora a lo largo de este curso y te doy la más cordial bienvenida. Espero que puedas aprender algunas cosas nuevas que te ayuden a potenciar tu entrega y herramientas en cuanto a tu trabajo diario y el de tus compañeros y compañeras. Esperamos que puedas desarrollar habilidades basadas en el buen trato y en la entrega de un servicio de calidad, basado en un trato amable, que considere necesidades de los usuarios, reforzando positivamente las relaciones en los ambientes de trabajo. Antes de continuar, te quiero proponer algo. Para poder incorporar nuevos conocimientos o prácticas, es necesario poder prestar atención de forma consciente. Por lo mismo, si te es posible, te invito a dejar el teléfono en silencio y a dedicarle un tiempo, el que sea que tú establezcas a cada módulo. Lo que ya no hiciste, no lo hagas mientras estás en este curso, y lo que hagas después, precisamente será después. Disfruta del aquí y el ahora y de este momento presente. Módulo número 1. Conceptos fundamentales del buen trato. Trata bien a los bondadosos y también a los que no lo son. Entonces se consigue la bondad. Sé honesto con los que son honestos y también con los que no lo son. Entonces se consigue la honestidad. Lao Tse. El buen trato. ¿Qué vamos a entender por buen trato? Vamos a entender que el buen trato tiene que ver con establecer relaciones interpersonales y organizacionales basadas en la consideración por los demás. Implica reconocer a quien tenemos al frente como un legítimo otro, como a una persona semejante a nosotros. El buen trato requiere del punto de vista de los individuos y los grupos el desarrollo de la empatía, además de poder resonar afectivamente con ella. Estos dos elementos sumados constituyen el buen trato. Buen trato. Los elementos del buen trato son 1. El reconocimiento, la empatía, la comunicación efectiva, la interacción igualitaria y la negociación. Estos 5 elementos constituyen el buen trato. A continuación revisaremos estos elementos en profundidad. El reconocimiento tiene que ver con la capacidad de darse cuenta de que tanto como uno, el otro existe y tiene características, intereses, necesidades y forma de expresión tan importantes como las nuestras. La esencia del reconocimiento es el respeto. La empatía, por otro lado, es el número 2 y es el que viene después del reconocimiento. La empatía requiere de darse cuenta, de entender y comprender qué siente, cómo piensa y por qué actúa como lo hace el otro con quien nos estamos relacionando. De este modo, la empatía solo es posible desarrollarla si hemos reconocido como un auténtico al otro. La comunicación así es el tercer elemento. La comunicación es diálogo. Es constituido por mensajes que intercambiamos con el otro con alguna finalidad. Solo si se basa en los dos elementos anteriores, reconocimiento y empatía, es un verdadero diálogo. Precisa de dos capacidades fundamentales. La primera, saber expresarse con seguridad y saber escuchar sin juzgar. El cuarto elemento del buen trato tiene que ver con la interacción igualitaria y es el contexto ideal para la existencia del diálogo. Se basa en el reconocimiento y la empatía y expresa la comprensión y uso adecuado de las jerarquías y el poder en las relaciones humanas. Las jerarquías, entendiéndolas como aquellas posiciones de autoridad, y el manejo diferenciado de poder, entendiéndolo como aquella capacidad de poder influir en la vida de otros, que surge de ellas y existen para poder facilitar la convivencia y asegurar las condiciones básicas para la vida. La interacción igualitaria no justifica diferencias en cuanto a la valoración de las personas. Y el último elemento del buen trato tiene que ver con la negociación, que es aquella capacidad de resolver conflictos en forma de que todas las partes queden satisfechas. Cuando negociamos, no hay vencedores ni vencidos. Los conflictos en la convivencia son inevitables, precisamente porque somos personas distintas. Si reconocemos que las características, intereses, necesidades y puntos de vista de otros y de todos y todas son igualmente importantes, no hay otra forma de resolver las discrepancias más que negociando y poniéndonos de acuerdo.
El buen trato tiene una repercusión positiva en los ambientes de trabajo, ya que nos permite desarrollar ambientes laborales donde prima el buen trato y repercuta directamente en el ambiente laboral, también en el desempeño de las personas que trabajan en la organización. Dentro de las habilidades para el buen trato nos encontramos con 4 elementos o 4 cosas que van a ser tremendamente importantes para poder entender el buen trato. Lo primero que todo vamos a decir que los valores esenciales acá van a pasar por el respeto, ¿cierto? Y entender al otro como una persona legítima, la comunicación efectiva y también asertiva, la empatía o el desarrollo de esta empatía y la autorregulación emocional. Y es aquí donde nos encontramos con los valores a la base, el respeto y la consideración de los otros. El respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. El respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. Implica un verdadero interés no egoísta por el otro, más allá de las obligaciones explícitas que puedan existir. El respeto exige la comprensión del otro, la empatía, ya que no basta solamente con no agredir o ignorar a otros. El respeto implica escuchar con atención y sin el ánimo de cuestionar las ideas de otros. El valor del respeto se ejerce cuando mostramos aprecio y cuidado por el valor de algo o alguien. Este valor puede estar dirigido hacia los derechos y la dignidad de otras personas, hacia la de nosotros mismos y también hacia el entorno natural, incluyendo las plantas y los animales que los integran. Respetar a los otros consiste en reconocer su importancia como personas que comparten la vida con nosotros. La lista incluye los miembros de nuestra familia, nuestros maestros, amigos, amigas, vecinos, compañeros de trabajo y todas las personas que se cruzan en nuestro camino. Todos ellos son iguales. Y también, como valor del respeto, aparece también el concepto del respeto a uno mismo o al autorrespeto. Existe un consenso entre los pensadores en cuanto a que esta manifestación del respeto es una habilidad esencial para vivir la vida de manera satisfactoria y llena de significado. Tener autorrespeto significa valorar su propia existencia. Cuando nos valoramos a nosotros mismos, también respetaremos a los que nos rodean y a la vida. El desafío es poder desarrollar el valor del respeto en el propio ser y darnos una expresión práctica en la vida diaria. Hay formas para poder fortalecer el respeto. La primera tiene que ver con aprender a escuchar. Miremos con respeto a todas las personas que se cruzan en nuestro camino. Cultivemos una mente de principiante. En la mente del experto no hay cabida para conocimientos nuevos. No así en la mente del principiante o del aprendiz, ya que siempre podemos seguir aprendiendo de nosotros y de otros. Coloquémonos en el lugar del otro. Nadie hace las cosas para molestar a otros. Nosotros no conocemos la situación que otros pueden estar viviendo. Seamos empáticos o empáticas. Extender nuestra comprensión hacia los demás implica volvernos más compasivos. No seamos intransigentes. Creamos en el derecho a cambio. Todos podemos mejorar. Basta de etiquetar a todas las personas porque alguna vez hicieron alguna cosa. Nadie es más ni menos que nosotros. Todos somos diferentes en lo personal. Aceptemos a los demás con sus defectos y cualidades, sin juzgarlos con ligereza. Y vivamos con respeto, hacia otros y hacia nosotros mismos. Herramientas de la comunicación verbal y no verbal. Vamos a entender que hay 3 tipos de comunicación principalmente, que son la verbal, la no verbal y la escrita. A continuación te contamos un poquito más de ellas. La comunicación verbal se trata de aquella comunicación que es a través del uso de las palabras para la interacción entre los seres humanos. El lenguaje propiamente dicho, expresado de forma hablada. Este se encuentra influenciado por nuestras habilidades interpersonales. La comunicación escrita, por otra parte, implica la transmisión de un mensaje a través de un medio escrito o electrónico. En el momento de iniciarse, el emisor y el receptor no tienen necesariamente que coincidir en el espacio y en el tiempo de forma simultánea. La comunicación no verbal es la parte del mensaje que se transmite a través de gestos, expresiones y movimientos corporales. El significado varía de una cultura a otra.
y es tan importante como el lenguaje verbal. Contradice el lenguaje verbal si es que no va de la mano y regula el flujo de la conversación. La comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal o comunicación oral tiene la capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se siente o piensa a través de las palabras. Los gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos del hablante forman parte de aquello que inconscientemente acompaña nuestras palabras, pero que son parte de la comunicación no verbal. Es así como la comunicación no verbal entonces se refiere a todas aquellas señas o señales relacionadas con la situación de comunicación que no son palabras escritas u orales. En el proceso comunicativo cara a cara, la comunicación no verbal es muy importante, ya que aporta información que complementa lo hablado. El 35% depende del componente verbal versus un 65% que corresponde al componente no verbal, gestos, movimientos, señales, etc. La expresión gestual de las emociones es fundamental para la comunicación y la interacción social entre los mamíferos superiores, o sea, como nosotros, especialmente los primates y los humanos. Las expresiones faciales también afectan a la persona que nos está mirando y pueden alterar su comportamiento e incluso sus propias emociones. Las emociones y su manifestación gestual pueden controlarse, aprenderse e incluso manifestarse de formas controladas. Y es que es cosa de ver cómo lo hacemos cuando estamos con otras personas y cómo la manera en la cual comunicamos la información que estamos entregando puede leerse a través de nuestra gestualidad y en muchas ocasiones demostrar una contradicción entre lo que estamos diciendo y lo que nuestro cuerpo también está informando. En cuanto a la comunicación efectiva, es importante recordar esta frase. El único mensaje que cuenta es el que se entiende, no importa si es el que realmente pretendías ofrecer. Es por esto que es necesario poder conocer el proceso de la comunicación de forma íntegra y es necesario poder establecer mecanismos que aseguren que el mensaje que queremos transmitir llegue de una manera correcta al receptor. Podemos lograr a través de la retroalimentación esto, ya que así podemos asegurarnos de que el mensaje fue recibido con éxito. Es decir, si yo te pregunto, ¿has entendido esto? Y tú me dices que sí, la pregunta es, ¿qué entendiste de todo esto? De esta manera podemos empezar a pensar en preguntas y en sistemas que nos permitan retroalimentar. Esto se aplica obviamente a todos los tipos de relaciones y en particular a la forma en la cual nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo. El modelo de comunicación más básico y conocido es el modelo de comunicación perteneciente a Shannon y Weaver. En este modelo de comunicación vamos a observar que hay distintos elementos que constituyen este sistema comunicativo. El primero es el emisor, que es quien emite el mensaje, que puede ser o no una persona. El segundo es el receptor, que es quien recibe la información, la cual viaja a través de un canal, que es un medio físico por el cual se transmite el mensaje. De esta manera, el mensaje vamos a entender que es aquello que se quiere transmitir y que tiene que tener un código. Este código tiene que ver con la forma que toma la información que se intercambia entre la fuente del emisor y el destino. Implica la comprensión de la información. Por lo mismo, el código tiene que ver con, por ejemplo, el mismo lenguaje o el mismo idioma. Y por último, la situación o el contexto. El proceso comunicativo se da en un contexto particular. No es lo mismo hablar entre amigos que hablar en el trabajo, por ejemplo. La situación o contexto tiene que ver con el entorno en el cual se desarrolla el acto comunicativo. En la comunicación hay otros elementos que también son parte. El primero tiene que ver con la interferencia, la barrera o los ruidos. Cualquier perturbación que sufra la señal en el proceso comunicativo se puede dar en cualquiera de sus elementos. Estas pueden ser barreras psicológicas, barreras físicas, barreras semánticas por los significados de las palabras y otras barreras como interpretaciones, rotulaciones o de una no escuchar a la otra parte. Otros elementos de la comunicación, como te decía, tiene que ver con la retroalimentación y que hace referencia directamente a este mensaje de retorno. Es la condición necesaria para que la relación sea interactiva, siempre y cuando se recibe una respuesta, una actitud y conducta deseada o no. Puede ser positiva cuando fomenta la comunicación o negativa cuando se busca cambiar el tema o terminar la conversación. La comunicación es el principal elemento que nos permite coordinar nuestras conductas y definir una realidad en común. Y para poder entender
los procesos comunicativos, es importante también que conozcamos los axiomas de la comunicación. Un axioma es una proposición evidente y clara sobre algún tópico en particular, que se interpreta sin la necesidad de demostración. Pueden estar enfocados a la interacción dentro de la comunicación o solamente al envío de información. Estos 5 axiomas de la comunicación son propuestos por Paul Václavic. El primer axioma de la comunicación es que no es posible no comunicar. Uno se comunica en todas las situaciones sociales, siempre dice algo, aun cuando no se hable. Es decir, nuestra comunicación no verbal constantemente está comunicando. De hecho, la comunicación, más que las palabras, se comunica a través de los gestos. La comunicación no verbal corresponde a algo así como al 70% de la información que se recibe versus algo así como el 30% de la comunicación verbal. El segundo axioma de la comunicación corresponde a que cada comunicación tiene un aspecto de contenido y otro de relación, de modo tal que el último determina el primero. A esto le llamamos metacomunicación. Y es simplemente el qué y el cómo. Es decir, es muy distinto dar un mensaje, por igual que sea, con un tono enojado o con un tono amable. Aquí en el ejemplo puedes observar que esta persona está preguntando por lo mismo, pero de maneras distintas. Al hacer esto, cambia la entonación y cambia la forma de llegar del mensaje. El tercer axioma de la comunicación hace referencia a la relación que existe entre los interlocutores, la cual está moldeada por la puntuación del desarrollo de la comunicación. En el ejemplo que puedes ver acá, ves a una persona hablando mal, por ejemplo, de la otra persona que sale en la escena. Vamos a centrarla así. Hay una pareja, un matrimonio. La mujer del matrimonio está hablando con su amiga respecto a su marido que está bebiendo. Y su marido, a su vez, está hablando de su señora mientras está bebiendo. Probablemente está diciendo, yo bebo porque ella no deja de hablar de mí. Y yo no dejo de hablar de él, la señora, ¿cierto? Porque él no deja de beber. De este modo vamos a observar que la comunicación va a estar teñida por la información que cada interlocutor entrega en el proceso comunicativo. El cuarto axioma de la comunicación dice que la comunicación humana utiliza las modalidades analógicas y digitales, es decir, la comunicación no verbal y la comunicación a través del lenguaje, de un código que idealmente debe ser compartido para poder ser entendido. El quinto axioma de la comunicación hace referencia a que la comunicación se realiza de manera simétrica o complementaria. En el caso de la relación simétrica vemos, por ejemplo, a dos niños, y aquí podríamos estar hablando de compañeros de trabajo, de amigos, de hermanos. Y, sin embargo, en la comunicación que se realiza de manera complementaria, vemos que alguien dentro del proceso comunicativo tiene un nivel más alto o de mayor implicancia. En el ejemplo aparece un médico, ¿cierto?, con una pareja. En este caso, el médico y los pacientes están en una relación complementaria. Esto va más allá de la igualdad entre las personas. Esto se da netamente en un proceso comunicativo. Por eso, de este modo, cuando uno asiste a una capacitación, la comunicación se realiza de forma complementaria, debido a que hay una persona que está entregando los conocimientos de forma adelante versus, ¿cierto?, los alumnos que están escuchando. Ese es un ejemplo de comunicación complementaria. Y en este caso, por ejemplo, si dentro de esta capacitación que te estoy planteando como ejemplo, existiese la posibilidad de que haya asistido una jefatura con su subalterno, en el caso de la capacitación en particular, ambos van a tener una comunicación de tipo simétrica, debido a que en este contexto tienen el mismo nivel. Algunos facilitadores de la comunicación son tener una actitud valorativa del otro que está comunicándose con nosotros, tener también o practicar una actitud interpretativa, que no solamente requiera de entender lo que me dicen verbalmente, sino que también poder leer todo el contexto en el cual se centra este proceso comunicativo. Tener también una actitud exploratoria, de modo tal que seamos capaces de querer sorprendernos y revisar ciertos elementos novedosos dentro del proceso comunicativo. También tener una actitud de identificación, de lo que hacemos en el fondo es poder identificarnos con la forma de sentir, de pensar y así poder entender de mejor manera a la persona que está siendo nuestro interlocutor. Por último, también tener una actitud que sea empática, una actitud que nos permita poder ponernos en el lugar de la otra persona,
poder leer no solamente lo que dice, sino que también sus emociones, sentimientos, comunicación verbal y no verbal. Competencias de asertividad y comunicación asertiva. En los estilos comunicativos vamos a observar, como en la lámina, que existe un continuo entre pasivo, asertivo y agresivo. La comunicación más bien pasiva hace referencia a que no soy capaz de expresar mis emociones, reprimo las mismas por temor e inseguridad. El siguiente extremo de este continuo hace referencia a la comunicación agresiva, donde soy capaz de expresar mi opinión pero de manera irrespetuosa, explotando y pasando a llevar al resto. Y por último, en la mitad de estos dos continuos, vamos a observar el estilo de comunicación asertiva, donde soy capaz de manifestar mi opinión de forma respetuosa para mí y los demás. Cada persona posee diferentes características, así que lo que para una persona puede resultar adecuado no es generalizable. Y de ahí la dificultad y la necesidad de realizar una evaluación adecuada de las habilidades personales como paso previo para la mejora de estas. Estilo de comunicación pasiva. Algunos elementos no verbales de la comunicación pasiva son una expresión facial seria, una mirada que es huidiza, una sonrisa mínima y tensa, una postura distante y contraída, orientación ladeada, distancia amplia y nulo contacto físico, gestos escasos, automanipulaciones abundantes y movimientos nerviosos con manos y piernas. Estos son elementos no verbales. En cuanto a elementos paraverbales de la comunicación pasiva, nos encontramos con un volumen de voz bajo, un tono que tiende a la monotonía, una fluidez verbal escasa y muy entrecortada, una velocidad rápida para hablar, una claridad escasa en lo que se dice, tiempo de habla escaso y pausas muy largas con silencios abundantes. En cuanto a elementos verbales de la comunicación pasiva, nos encontramos con contenido condicional. Yo haría esto sí. Atención personal escasa, fórmula de pocas preguntas y responde a preguntas sin extenderse demasiado. En cuanto a las creencias, no expresa sus sentimientos verdaderos, ni tampoco sus desacuerdos. Los demás tienen más derechos que yo. El estilo de comunicación pasivo es más bien indirecto, siempre está de acuerdo y no habla mucho. Sus características tienen que ver con que se disculpa constantemente, confía más en otros que en sí mismo, no expresa lo que siente o lo que piensa y permite que otros tomen decisiones por él o ella. No obtiene lo que quiere. La conducta verbal tiene relación con lo que dijimos anteriormente. Hay muchos mitigadores y además condicionales. Las palabras de relleno, ¿es cierto? Anuladores, en realidad no es tan importante, no estoy tan seguro. Respecto a la conducta no verbal, hay poco contacto visual, la cabeza tiende a estar cabizbaja, hay una postura deprimida, manos húmedas y voz débil. Algunos sentimientos que se pueden experimentar es sentirse indefenso y se pregunta por qué no recibe el crédito por su buen trabajo. En cuanto al estilo de resolución del problema, el estilo más bien pasivo evade, ignora, deja o posterga, se retira. En acuerdo externamente, pero a nivel interno, hay ocasiones en que no está de acuerdo y solicita consejos y supervisión. Y por último, los efectos del estilo de comunicación pasiva es que se da por vencido más rápidamente, desarrolla dependencias en las relaciones, no sabe dónde está su posición y pierde progresivamente su autoestima. Promueve las causas de otros y no las propias. Estilo de comunicación agresiva. En cuanto a los elementos no verbales, podemos observar una expresión facial seria, una mirada directa y fija, muy pocas sonrisas, una postura intimidatoria, por mirada, distancia y también orientación, una orientación enfrentada hacia un otro, no respeta distancias, ni personales ni sociales, y existen gestos abundantes y amenazadores. En cuanto a los elementos paraverbales, nos encontramos con un volumen de voz elevado, un tono tendente a monótono por lo alto, una habla fluida, una velocidad rápida, claridad escasa en lo que se dice, tiempo de habla excesivo, incluso desproporcionado. No hace pausas ni silencios, y la latencia de respuesta es muy rápida. En cuanto a los elementos verbales, observamos que hay contenido de imperativo y amenazador. La atención personal es escasa o nula. Hay abundantes tacos y palabras malsonantes. Hay un lenguaje que es machista, sexista y homofóbico. Al preguntar, enlaza muchas preguntas a la vez y contesta sin relación a la pregunta.
Respecto a las creencias de las personas que tienen un estilo de comunicación más agresiva, existen aquellas como la gente debería ser más como yo. Yo no me equivoco ni cometo errores. Tengo derechos, pero ustedes no. Características de esta comunicación es que saca provechos de otros para conseguir sus metas. Son personas más bien expresivas y autoestimulantes a expensas de otros. Es bastante sarcástico. El estilo de comunicación es más bien cerrado. No escucha a otros. Tiene dificultades para ver el punto de vista de los demás. Interrumpe. Monopoliza la conversación. En cuanto a la conducta no verbal, tiene un contacto visual airado. Se mueven o se inclinan demasiado cerca. Hay ademanes amenazadores y una voz muy alta e interrupciones frecuentes. La conducta verbal de este estilo de comunicación tiende a tener palabrotas y lenguaje abusivo y obsceno, términos sexistas o racistas. Evalúa la conducta de otros. Realiza amenazas de tipo explícita. En cuanto a los efectos, provoca la contraagresión. Salía con otros para molestar a las otras personas. Se enferma. Deterioro de las relaciones humanas, miente y encubre. En cuanto al estilo de la resolución de problemas, observamos que gana con argumentos de amenaza y ataques y opera bajo la posición de ganar-perder. Sentimientos que experimenta son relacionados con la autoestima baja, ya que recurre a la agresión porque no conoce otra forma de comunicar. Hay una alta ansiedad, culpa y frustración en sus relaciones con los demás. Estilo de comunicación asertiva. Este es el último estilo de comunicación y algunos elementos no verbales de este tipo o estilo de comunicación son los siguientes. Existe una expresión facial amistosa, un contacto ocular directo, una sonrisa frecuente, una postura erguida, una orientación frontal. Las distancias son adecuadas con la posibilidad de contacto físico. Existen gestos firmes pero no bruscos acompañados de discurso y las manos más bien sueltas. En cuanto a los elementos paraverbales, observamos un volumen de conversación, una entonación variada que resulta agradable, una fluidez verbal adecuada, velocidad ajustada más bien pausada, una claridad adecuada. El tiempo de habla es proporcional a los participantes. Existen pausas y silencios adecuados, además de una latencia de respuesta suficiente. En cuanto a los elementos verbales, observamos que hay contenido directo que expresa de forma personal, una atención personal abundante, una presencia de halagos y refuerzo verbal. Formula preguntas variadas y abundantes. Responde a las preguntas según la formulación de las mismas, ya sean estas de tipo abiertas o cerradas. Otros elementos que caracterizan a la comunicación asertiva son los siguientes. Existen creencias relativas a que somos valiosos, al igual que el resto. Sabe que la asertividad no significa que siempre uno gana. Uno tiene derechos al igual que los demás. El estilo de comunicación es más bien efectivo. Sabe escuchar, establece límites, clarifica expectativas, establece observaciones y no juicios. Se expresa de manera directa, honesta acerca de sus sentimientos y de lo que quiera, y considera los sentimientos de los demás. Las características son que tiende a no enjuiciar ni etiquetar, cree en sí y en otros, es una persona autosuficiente, abierto, flexible y versátil, con sentido del humor, decisivo y proactivo. En cuanto a la conducta no verbal, observamos un buen contacto visual, una postura relajada y firme, una voz fuerte, firme y audible, una expresión facial y tonos apropiados al mensaje. Se asegura de que la comprensión del mensaje se dé. En cuanto a la conducta no verbal, el lenguaje es más bien directo, sin ambigüedades. No evalúa la conducta de los demás. Usa la palabra yo y afirmaciones cooperativas como nosotros. Pregunta por alternativas. Expresa sus deseos y lo que piensa. Los sentimientos que tiende a experimentar son relativos al entusiasmo y el bienestar. Y para resolver problemas, las personas asertivas tienden a negociar, a confrontar el problema cuando sucede y no dejar que sus pensamientos negativos y sentimientos negativos se apoderen. Y por último, los efectos de la comunicación asertiva tienen que ver con aumentar la autoestima y la confianza en nosotros mismos y en los demás, además de motivarnos y darnos entendimiento. Una herramienta muy importante en la comunicación efectiva es la escucha activa. Y acá es donde vamos a ver la diferencia de oír y escuchar. Oír hace referencia a la posibilidad
física de poder sentir sonidos. Esto se centra en lo biológico y lo fisiológico. La parte de escuchar suma un componente interpretativo, es decir, oír y escuchar son cosas que son distintas. La primera es biológica y la segunda tiene que ver con lo cognitivo, es decir, este componente que es de interpretación. Sin embargo, la escucha activa es la mezcla o la suma de estos dos elementos, ya que es la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino que también sus sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Entonces, la suma de oír más interpretar es igual a escuchar de forma activa. Esto refiere a nuestro propio modelo que tenemos del mundo. Entonces, cabe preguntarse, ¿desde qué interpretación estamos escuchando? Juicios, valores, experiencias, creencias, culturas, origen, intereses, ganas, etapas de vida, distinciones que hacemos. Cualquiera de ellas hace que nos pongamos nuestras gafas, o en este caso, nuestros audífonos, para escuchar a otros e interpretar lo que están diciendo. Y es que para poder escuchar más activamente, te dejamos el modelo de las 5 T. La primera T hace referencia al tono, que se trata del timbre, la entonación y el énfasis de nuestra voz al momento de relacionarnos. No tiene que ver necesariamente con el volumen. La segunda T es el trato, que se refiere a la forma en cómo nos dirigimos físicamente, psicológicamente y verbalmente a nuestro interlocutor al momento de relacionarnos. La siguiente T es la tolerancia, y vamos a entender por tolerancia aquella capacidad de comprensión y paciencia que se pueda tener con nuestro interlocutor al momento de relacionarnos. Y por último, el tino, el cual está ubicado de forma asertiva y atinada, que podemos ser en nuestras relaciones interpersonales. Hasta aquí vamos con las 4 T de base, pero la última T hace referencia al tacto, donde equivale a la prudencia que debemos tener para poder tratar asuntos delicados o de las personas. Esto nos lleva inevitablemente a desarrollar la empatía. Empatía. La empatía tiene que ver y se entiende por empatía aquella capacidad de poder comprender las intenciones y lo que quiere comunicar la otra persona. Es una característica humana y de algunos mamíferos. Tiene que ver con poder leer lo que le sucede a un otro. Y es que la diferencia entre las personas se da en la reacción hacia esta experiencia de compasión. La empatía finalmente es una habilidad social que puede desarrollarse y que requiere de que podamos ser capaces de ponernos en el lugar de la otra persona. Sin embargo, eso requiere que también seamos capaces de mantener la distancia y no enredarnos con que se convierta en nuestra emoción o nuestro sentir lo que la otra persona puede, en el fondo, vivenciar. Como te decía, la empatía es una habilidad clave en cuanto a la inteligencia emocional. Requiere poder empatizar, que en realidad es tener la capacidad de poder experimentar y entender lo que otros sienten, sabiendo diferenciar entre los sentimientos de la otra persona y los míos. Esta habilidad es muy valiosa en nuestro trabajo y en nuestra vida personal. Y para desarrollarla podemos entrenar nuestra mente, buscando similitudes entre nosotros y las otras personas. Esto de esta manera nos va a ayudar a poder entender mejor a otras personas y también ofreciendo amabilidad. La amabilidad es el motor de la empatía, aquello que nos motiva a preocuparnos por los demás y nos hace más receptivos hacia ellos y a ellos hacia nosotros, incluso en medio de un conflicto. Las personas empáticas o compasivas no se fusionan con la experiencia del otro perdiendo su sentido de identidad. El término empatía es en realidad la expresión occidental de la compasión, y esta está muy relacionada con la solidaridad, la adhesión y el compañerismo. A diferencia de la simpatía, la empatía es en modo activo versus la simpatía que es en modo pasivo. Se trata de una respuesta total a la experiencia del otro, supone una participación activa, la voluntad del observador de tomar en parte la experiencia de otra persona, de compartir la sensación de esa experiencia. Y es que la empatía se da solamente gracias a un sistema o un mecanismo que tenemos internamente los humanos. Estas se llaman neuronas espejos. Estas neuronas se encuentran en una sección del cerebro que está cerca del área de Broca en el córtex parietal de los seres humanos. En el año 1990 fueron descubiertas por el científico Rizzolatti y se descubren en medio de un experimento con monos.
Ahora sabemos que constituyen un sistema que nos conecta biológica y fisiológicamente. Este grupo de neuronas, lo que descubrió Rizzolatti, tiene que ver con que encontró un grupo de neuronas que actuaban como reflejando la acción de otro individuo, por lo que así recibieron el nombre de neuronas espejo. Es así como podemos ver cómo existe una red invisible que nos une a todos los seres humanos, entre ellos y con sus predecesores. De esta manera permitimos que exista una conexión entre las mentes y la transmisión de conocimiento y la cultura mediante el aprendizaje. En primer lugar, se abría una dimensión completamente nueva a la idea de sentir el dolor de otra persona. Se trata de un tipo de inteligencia interpersonal que nos conecta entre sí a todos los seres humanos formando una especie de unidad empática. Para poder comprender a otros es necesario poder entendernos nosotros primero. Es necesario poder entender que las emociones deben expresarse. Pero ¿cómo lo hago? ¿Qué tiene que ver esto con el trabajo entonces? Y es que es muy importante saber que todas las emociones cumplen un rol fundamental y son importantísimas en nuestras vidas. Eso incluye las mal llamadas emociones negativas, como por ejemplo la pena, la rabia, el miedo. En realidad, si prestamos atención, podemos darnos cuenta que lo que nos provoca el sufrimiento no es la emoción en sí misma, sino nuestra resistencia a sentir esa emoción. Es decir, ese afán por no sentir esas emociones que puedan hacerme sentir desagrado. Y bueno, las emociones básicas son 6. El miedo, la sorpresa, la aversión o el asco, la ira, la alegría y la tristeza. Y es que las emociones son respuestas adaptativas universales. Son intensas, de corta duración y espontáneas. No interviene la razón. Y nos impulsan a hacer algo para resolver un problema o cambiar una situación difícil. Y es que las emociones son pulsiones que deben salir y deben ser expresadas, ya que cuando no somos capaces de expresarlas, nos contenemos y las guardamos, no permitiéndoles seguir su flujo natural. El problema de esto, ¿cierto?, que es contener las emociones y al no permitir este flujo correcto por el cuerpo y la mente, terminamos sufriendo las consecuencias. ¿Has escuchado hablar del colon irritable, por ejemplo? ¿O problemas para dormir? También incluso problemas en la piel, por solamente nombrar algunas. Por eso es importante conocer las funciones de las emociones. Las emociones tienen 3 funciones más o menos. La primera es velar por la supervivencia, seleccionar y dirigir las conductas entre los opuestos de la atracción y la repulsión. Segundo es regular la homeostasis, es decir, facilitar el ajuste del organismo a nuevas condiciones ambientales. Y por último, favorecer el bienestar del organismo, es decir, permitirnos la comunicación intrapersonal, actuando como fuente de información para uno mismo y para otros, ya que somos capaces de transmitir sentimientos e intenciones, influyendo así en la relación y la conducta de otros seres. Y es que para poder gestionar nuestras emociones, es importante saber cómo las expresamos. Hay veces en que nuestras emociones nos secuestran. Cómo las expresamos y las manejamos depende de cómo nos relacionamos con ellas. Mis pensamientos influyen en mis emociones. Y solo cuando soy capaz de adueñarme de mis emociones es cuando logro identificarlas y hacer algo al respecto. Es decir, me hago responsable. Piensa en las veces que algo te ha dado mucha rabia y, por ejemplo, has actuado sin pensar. En esos casos, lo que ocurre es que la emoción nos rapta y la sangre que se encuentra en nuestro centro emocional es la que comanda todo nuestro cuerpo de alguna manera. Cuando somos capaces de expresar de forma positiva o asertiva, nuestro organismo se descarga. De esta manera comienza a retomar su estado de relajación natural. Sin embargo, cuando la emoción queda reprimida en nuestro organismo, mantiene un estado de estrés, lo cual puede generar implosión o explosión. La implosión tiene que ver con todo aquello que sacia el cuerpo. Por algún lado tiene que escaparse la emoción. Y tal vez has escuchado hablar de los trastornos psicosomáticos o en la molestia, los dolores que pueden aparecer, con lo irritable, por ejemplo, entre otras. Por otra parte, la explosión tiene que ver con cuando la emoción dejo que me lleve, que me rapte y me convierta en la emoción, sin siquiera darme cuenta de lo que estoy haciendo y simplemente actuando sin darme cuenta. Por lo mismo es importante poder conocer nuestras emociones y saber cómo funcionan en nuestro organismo. Y bueno, para poder entender más o menos el funcionamiento de las emociones, existe una metáfora que es la metáfora del carruaje. Esta metáfora plantea lo siguiente. El ser humano es el conjunto compuesto por un carruaje, el caballo que tira de él,
el cochero que lo conduce y el amo o ama que va dentro. Todo el conjunto avanza por un camino que vendría siendo la vida. Entonces vemos acá en esta lámina, ¿cierto? El cuerpo físico, que es el carruaje, ese ser esencial, ese yo profundo que es el amo o ama, nuestros pensamientos o cogniciones, que son este cochero, y nuestras emociones, que son los caballitos. Entonces, si pensamos en esta metáfora, hay un par de cosas que parecen ser necesarias. Uno, que el carruaje esté en buenas condiciones, es decir, un cuerpo físico atendido y cuidado. Dos, un buen caballo, porque cuanto más robusto y fuerte sea, mejor y más deprisa y placenteramente va a transcurrir nuestro viaje. Pero puede traer consigo también algunas dificultades. Si nuestro caballo es muy robusto y no está bien dirigido, corremos el riesgo de que en ocasiones se desboque y parta al galope sin rumbo, dando al traste con el carruaje, cochero y amo. Es lo que a veces sucede con nuestras emociones. Tercero, por eso contamos con el cochero, que es en principio es quien puede dirigir inteligentemente el animal y aprovechar con sensatez toda su fuerza. El papel del cochero de nuestra mente pensante es utilizar la energía emocional con cordura. Y cuatro, para que esto sea así, tiene que escuchar y seguir las instrucciones del amo, que es quien de verdad sabe hacia dónde nos dirigimos y cuál es el ritmo óptimo para disfrutar de nuestro viaje. Y es que se vuelve fundamental aquí entonces la relación que tiene nuestro cochero y nuestros caballos. Si no se encuentran sincronizados nuestros pensamientos con nuestras emociones, aparecen los problemas. Si el caballo se espanta, el cochero no puede hacer nada más que esperar a que se agote o castigarlo inútilmente. Eso es lo que hacemos cuando negamos nuestras emociones o las reprimimos. Domar nuestro caballo admite tres tipos de estrategias a seguir. Las ignoramos, las identificamos o reconocemos las emociones. Como te decía en la lámina anterior, entonces existen tres modos de controlar estos caballos. La primera es ignorar, reprimir o negar la emoción, lo que es bastante tranquilizador en corto plazo, pero no soluciona nada. Nos consumimos interiormente a fuego lento. Existe un férreo control permanente de lo reprimido que acaba manifestándose de igual forma. ¿Has escuchado hablar de las somatizaciones? Bueno, además puede llegar un momento en el que de tanta presión explotes y causes un desastre. La otra forma es identificarnos con las emociones, es decir, vivirlas en el sentido de actuar en función de ellas. Nos convertimos en uno o una con nuestros caballos. Actuamos según nos dice nuestro impulso emocional. Parece más sano que lo anterior, ¿verdad? Pero tampoco es demasiado. Nuestro caballo solamente puede llegar y expresar su fuerza bruta, porque cada vez que actuamos en función de una emoción, estamos reforzando nuestro sistema de pensamientos o creencias, conscientes o inconscientes, que están a su base. Esto es como cuando la gente se deja llevar por su emoción y actúa sin saber por qué lo está haciendo. Es decir, no hay nada de racionalización en esto y solamente nos dejamos llevar por lo que estamos sintiendo. Por último, el tercer mecanismo de control emocional tiene que ver con aprender a reconocer las emociones y conocer también la energía que se canaliza. Nos permite sentir sin reproches ni juicios lo que está ahí, aceptando nuestro mundo emocional. Cuando observamos nuestras emociones podemos ver todo su despliegue y movimiento. Descubrimos también los pensamientos y creencias que las alimentan. Así, podemos ver que se puede cambiar y estaremos en condiciones de responder en vez de reaccionar ante situaciones emocionales como las que se pueden estar desarrollando. La biología de las emociones. Existe una teoría de 1952 de Paul MacLean que habla de que tenemos tres cerebros. El primer cerebro, ubicado en la parte más primitiva del desarrollo humano, tiene que ver con un cerebro reptiliano. Un cerebro que tiene a su haber los ciclos de atención, la actividad física, los sueños y la supervivencia. El segundo cerebro es el cerebro emocional, donde involucra espacios y lugares del cerebro que están más relacionados con el centro de las emociones, en particular el sistema límbico, donde está la amígdala y el hipotálamo. Este cerebro emocional tendría a su haber la motivación, la cooperación, el estrés y las emociones. Y por último está este cerebro humano, donde vamos a tener la ubicación, ¿cierto?, dada en la parte donde está el neocórtex del lóbulo frontal y prefrontal. Y este cerebro humano tendría la capacidad del lenguaje, del razonamiento abstracto, la lectoescritura y la memoria operativa. En el año 1999, un investigador francés, Ledoux, señaló que las emociones pueden transitar por dos circuitos,
la vía rápida y la vía lenta. En la vía rápida observamos que opera desde los centros sensoriales del tálamo directamente a amígdala, en la que se genera la respuesta emocional que se caracteriza por ser muy rápida. Esta vía de alta velocidad es la que permite reacciones casi instantáneas, fundamentales en muchos casos para la supervivencia, como puede ser la huida ante un depredador. En cambio, la vía lenta requiere del procesamiento de la corteza cerebral. Va más allá de las reacciones emocionales automáticas y a través de ellas se realizan los aprendizajes más finos y se elaboran respuestas más complejas y moduladas. Posibilita mayor capacidad adaptativa en contextos complejos y sociales. El tránsito por las estructuras corticales permite que parte de este proceso se realice de forma consciente. Autorregulación. A menudo confundimos el autocontrol con autorregularse. ¿Recuerda algún momento en que hayas discutido con tu jefatura y solamente pienses, no le grites a tu jefe, no le grites a tu jefe? La verdad es que la autorregulación va mucho más allá del autocontrol. Para Daniel Goleman existen 5 habilidades emocionales bajo la denominación de autorregulación. 1. Mantener a raya las emociones e impulsos dañinos. Esto es el autocontrol. 2. Mantener niveles elevados de honradez e integridad. Esto corresponde a la fiabilidad. 3. Aceptar la responsabilidad por nuestros actos. Esto es la conciencia. 4. Flexibilidad a la hora de aceptar el cambio. Con esto nos referimos a la adaptabilidad. Y 5. Sentirnos cómodos con las ideas y enfoques nuevos, así como con la nueva información. A esto le llamamos innovación. Todas estas habilidades comparten un elemento en común: la decisión. La autorregulación no se trata de negar o reprimir los sentimientos genuinos o las emociones, ya que nos transmiten muchísima información importante, información que nos perderíamos si lo negamos o lo reprimimos. Paul Ekman plantea que es imposible impedir que aparezca un pensamiento o emoción, y no podemos impedir que aparezcan emociones o sentimientos desagradables o nocivos. Lo único que podemos hacer es dejarlos ir, cosa que una mente entrenada puede hacer en cuanto detecta su aparición. La autorregulación, entonces, es un mecanismo que podemos desarrollar para poder sobreponernos y recuperarnos ante una situación o vivencia que puede resultar desagradable. Al conocer el mecanismo y saber cómo funciona, una vez que tengamos una falla en la forma de regularnos, sé que puedo mejorarlo, ya que conozco las condiciones en las cuales nos podemos recuperar. De este modo puedo además mejorar el sistema disminuyendo el porcentaje de fallo. Además de eso, este mecanismo, una vez mejorado, me dará más confianza para reutilizarlo en situaciones aún más complejas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Esperamos que en este módulo hayas aprendido y hayas incorporado elementos a tu visión respecto al trato usuario y a la atención de calidad.